Estimados estudiantes, en el día de hoy les habla el tutor Roger Negrete con el objetivo de realizar un ejemplo para el desarrollo de su actividad tarea 2, que es suavización, pronósticos con suavización exponencial y modelos de inventario EOQ probabilizado. Entonces, iniciemos con el pronóstico de suavización exponencial simple. Estos datos corresponden a datos de los dispositivos, en los cuales tenemos las demandas reales hasta el mes 24 y un dato de la tendencia. Para realizar el pronóstico de suavización exponencial simple aplicaremos la función que tenemos acá, que es la función normal de pronóstico de suavización exponencial simple, donde tenemos las siguientes variables: ft, que es el pronóstico del periodo actual, pronóstico del mes anterior ft-1, alfa de t-1, perdón, a sub t-1 es la demanda real del periodo anterior, y esta resta que tenemos aquí es el error del pronóstico del periodo anterior, t es el periodo y alfa el coeficiente de suavización. Tenemos que es 0.08. ¿Por qué? Porque la fórmula es 2 sobre n más 1, donde n es el número 24, que es el total de periodo, y tenemos un total de 24 periodos, por eso me da 0.08. Entonces apliquemos la función. Para el pronóstico del periodo 1, decimos que este pronóstico no existe. ¿Y por qué no existe? Pues simplemente porque la función no me lo permite encontrar. Acuérdense que lo estamos haciendo a través de esta función. Idealmente, en la vida real sí existiría, pero en la aplicación de esta función no existiría. ¿Por qué? Porque no tenemos ni datos de los pronósticos de los periodos anteriores, no tenemos, que no hemos calculado todavía ningún pronóstico, y no tenemos datos de la demanda real del periodo anterior, que el periodo anterior vendría siendo el periodo 0 y no lo tenemos. Muy bien. Para el periodo 2, pronóstico del periodo 2, no tenemos aún todavía datos de los pronósticos del periodo anterior, pero sí tenemos de la demanda real. Por lo tanto, este pronóstico es igual a la demanda real del periodo anterior, es decir, a sub t-1. Como estamos en el periodo 2, sería a sub 2 menos 1, 2 menos 1, 1, por lo tanto a sub 1, es decir, la demanda real del periodo 1, aquí estamos. Para el siguiente periodo, entonces, ahí sí tenemos un pronóstico, entonces aplicamos la fórmula. Entonces tenemos pronóstico anterior, que ya lo calculamos, más alfa, coeficiente de suavización, aquí lo tenemos, que multiplica ¿a quién? A la demanda real del periodo anterior. Estamos en el periodo anterior, el periodo 3, la demanda real del periodo anterior es, periodo anterior al 3, el 2, por lo tanto es esta, menos el pronóstico del periodo anterior, aquí lo tenemos, cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces aquí tenemos como tal el pronóstico para el periodo 3. Asimismo vamos a aplicar, por lo tanto yo lo voy a hacer automático, es decir, para que él se lo haga. Entonces bloqueamos lo único que no queremos que se arrastre o que se mueva al momento de arrastrar, y es el coeficiente de suavización. Entonces simplemente me voy a parar en el centro de él, le voy a dar F4, ahí lo sostengo, y de esta manera entonces procedo a dar doble clic o arrastrar. Entonces aquí tenemos, chicos, los pronósticos para los 24 periodos siguientes al periodo 24. Muy bien. Entonces este es el desarrollo de pronósticos de suavización exponencial simple. Ahora vamos con pronóstico de suavización exponencial doble. Para ello entonces sí utilizaremos las tendencias del periodo. Tenemos la demanda real, que es la misma demanda que tenemos para los mismos dispositivos. Vamos a hacerlo con los mismos datos. Y entonces aquí calcularemos un alfa y un beta, porque lo necesitamos para la aplicación del pronóstico de suavización exponencial doble. Entonces aquí tenemos las funciones. La demanda el pronóstico del periodo t, a su t es el pronóstico del periodo t de la primera suavización. T tenemos que es el periodo, entonces a sub t-1 es el pronóstico del periodo anterior de la primera suavización. De sub t es la demanda real del periodo. T sub t, t mayúscula sub t, es la tendencia del periodo t. T sub t-1, tendencia del periodo anterior. Aquí está repetido. Ft más 1 es el pronóstico ajustado a la tendencia del periodo anterior.
tenemos el coeficiente alfa y el coeficiente beta. Alfa se calcula igual, que es 2, vamos a calcularlo, 2 sobre n más 1, n es 24, más 1, cierro el paréntesis, me da 0.08. Y beta es 2 veces alfa, es decir, 2, vamos a poner más 2 por alfa. Aquí damos enter. Muy bien, eso es beta. Entonces ahora vamos a proceder a aplicar la función. Entonces tenemos acá, nos paramos acá. Estos son los pronósticos. Vamos a ponerle por acá que estos son los pronósticos, los que voy a calcular acá. Pronósticos. Muy bien. Para el periodo 1, entonces, para que lleve el mismo margen. Para el periodo 1, entonces tenemos que Century Gothic. Muy bien. Entonces, para el periodo 1 tenemos lo siguiente. La tendencia, aquí tenemos pues la demanda real, la tendencia, que es la misma que está acá, y la suavización, la primera suavización de pronóstico. Entonces, la primera suavización del pronóstico es la misma demanda real que tenemos, mírenla aquí. Y el pronóstico ajustado pues no existe, porque el pronóstico ajustado es FT más 1, que es la demanda del periodo. Entonces decíamos que el pronóstico aquí no existiría, pues porque el pronóstico, miren, del periodo siguiente es decir, si lo calculamos con el dato del pronóstico de primera suavización del periodo anterior, miren, FT más 1 es con el de FT, es decir, aquí sería la suma de la tendencia y de la del pronóstico de primera suavización para el periodo 0, pero como no lo tenemos, entonces ponemos que no existe. Muy bien, ahora calculamos para el siguiente periodo, que es el periodo 2. Entonces la tendencia del periodo 2 es igual a beta, voy a poner acá beta, que multiplica, aquí multiplica beta, vamos a abrir el paréntesis. ¿A quién va a multiplicar beta? Beta multiplica a sub t, pero a sub t es el pronóstico. No, primero debemos calcular a sub t, excúsenme aquí. Entonces a sub t va a ser igual a alfa, entonces vamos a poner acá alfa que multiplica a la demanda de sub t, pero de sub t tenemos que demanda real del periodo. Entonces, ¿cuál es la demanda real del periodo? Aquí la tenemos, más, entonces abro un paréntesis para no abrir ese corchete, y en medio de ese paréntesis, entonces abro otro paréntesis, y dentro de ese paréntesis viene 1 menos alfa, entonces voy a poner 1 menos alfa, que multiplica, entonces 1 menos alfa va a multiplicar, voy por acá, a la demanda real, perdón, a sub t menos 1, que a sub t menos 1 es el pronóstico del periodo anterior, de primera suavización del periodo anterior, entonces, que multiplica a este que es el pronóstico de suavización del periodo anterior, más la tendencia del periodo anterior. Aquí la tenemos, cerramos paréntesis y nuevamente cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces aquí tenemos el valor del pronóstico de primera suavización. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, para la tendencia, calcularla. Es beta, que multiplica, ahora sí, beta que multiplica, abrimos el paréntesis, al pronóstico de primera suavización del periodo, es decir, este que acabamos de calcular, menos el del periodo anterior,
cerramos el paréntesis, aquí lo llevo cerrado, más, abro paréntesis, 1 menos beta, ponerlo aquí, que multiplica a t sub t menos 1, es decir, la tendencia del periodo anterior. Entonces la tendencia del periodo anterior es esta que tenemos acá. Muy bien, entonces aquí podemos dar Enter y aquí tenemos nuestra tendencia. Por lo tanto, aquí el pronóstico para el periodo 2 será la suavización, la primera suavización del periodo 1, ¿cierto? Porque el periodo, miren, estamos en el periodo 2, ¿cierto? Para que este sea ft2, este tiene que ser 1. T es igual a 1, entonces por eso es a sub 1 más t sub 1. Entonces es igual a la ¿quién? A la suma de estos dos, ¿cierto? Y le voy a dar Enter. Entonces, de esta manera, yo puedo arrastrar, pero obviamente debemos calcular o definir cuáles son las celdas que quiero bloquear para que no me arrastre el cálculo. Entonces aquí voy a bloquear el valor de beta para que al momento de arrastrar no me cambie las celdas, que esas son fijas. Las otras sí, las puedo arrastrar. Le voy a dar Enter. Y también hago lo propio con el pronóstico de primera suavización. Entonces aquí quien entra a jugar es alfa, entonces voy a bloquear aquí a alfa, F4, y acá me paro en la mitad y presiono F4 y le doy Enter. Listo chicos, entonces ahora sí puedo hacer el arrastre. Aquí tenemos todos los cálculos de primera suavización. Aquí tenemos todos los cálculos de la tendencia, pueden haber tendencias negativas, eso es normal. Y pues obviamente todos los cálculos de pronóstico. Los pronósticos sí no pueden ser negativos. Acá al final nos falta un pronóstico, ¿cierto? Que es el del periodo 25. Entonces el pronóstico del periodo 25 lo puedo arrastrar, que va a ser la suma de estos dos que tenemos acá. Entonces aquí, para que de pronto no nos enredemos con tantos decimales, podemos acá cerrar esos decimales acá. Y ahí se ve un poco más claro. Listo chicos, entonces a estos pronósticos ya encontrados, recuerden que deben hacerle unas gráficas, deben graficar la comparación de los dos pronósticos. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces van a insertar acá un gráfico, perdónenme aquí, van a insertar aquí un gráfico de 2 líneas, puede ser este. Entonces aquí van a seleccionar los datos, entonces deben agregar primero la primera línea de serie. Entonces recuerden que es nombre de la serie es la demanda real. Los valores de la serie, ¿cuáles son? La demanda real que me dan. Bajo los datos y aquí tenemos pues la demanda real. Luego le agrego otro. Y este otro, ¿cuál es? El pronóstico. Este dato que no existe, pues no lo voy a poner. Arranco desde el 2 y lo llevo hasta el 25. Y le voy a dar un Enter. Entonces aquí tengo la gráfica de la demanda real por los 24 periodos versus el pronóstico. Entonces aquí chicos ustedes deben hacer unas conclusiones. Lo propio también deben hacerlo pues con esta demanda real y este pronóstico encontrado por suavización exponencial doble. Muy bien.